Vamos a leer desde el versículo 14. Vamos a dar un saludo muy especial a las personas que se conectan en esta mañana. Bienvenidos a esta transmisión, al estudio que hoy vamos a hacer. Yo sé que esta palabra va a bendecir su vida. Por favor, le invito para que traiga su Biblia y juntos podamos estudiar esta porción de la palabra. Y quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo capítulo 23. Vamos a leer desde el versículo 14. Y vamos a leer acerca de las 3 fiestas anuales de las cuales se celebraba, que el Señor le dijo a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, que era necesario que establecieran estas fiestas por pacto perpetuo. O sea, quiere decir por siempre. Hoy en día nosotros también debemos celebrar las fiestas. Y dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, 3 veces en el año me celebrarás fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mando en el tiempo del mes de Abib. Porque de él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También las fiestas de la siega, los primeros frutos de tus labores, que hubieres sembrado en el camino, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus lagares del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Amén. Y vamos a leer más adelantico en el versículo 19, donde dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Y he aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres, escuche bien, si en realidad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Amén. Mire, esta palabra es muy linda, donde el Señor quiere que nosotros aprendamos a honrarle a Él. Esta palabra, el Señor quiere que nosotros, dice que son fiestas. ¿Las fiestas son qué? Motivo de gozo, de alegría, ¿no es cierto? Las fiestas son motivo de celebrar algo. Entonces, así mismo el Señor quiere que nosotros le celebremos a Él. Y aquí está hablando de 3 fiestas. La primera fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. La segunda es la fiesta de las primicias. Y la tercera es la fiesta de las cosechas. Entonces vamos a hablar primero de las fiestas de los panes sin levadura. Y para eso quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Miremos qué nos enseña aquí el apóstol Pablo acerca de la levadura. 1 Corintios, capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 4. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Sí estamos allí? Sí. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí está hablando acerca de la levadura. Dijimos que íbamos a aprender acerca de la fiesta de los panes sin levadura.
Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando acerca de lo que es la levadura. Continuemos, sigamos aquí más adelante. Dice, versículo 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Oiga pues aquí lo que nos está enseñando el apóstol Pablo de lo que es la levadura. Primero, que tenemos que tener sinceridad y verdad en nuestras vidas. Y dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea, que dice ser una nueva criatura, que dice ser un nuevo hijo en el Señor, dice, que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Recuerde que está hablando de la levadura. ¿Qué pasa? Porque aquí el Señor nos está enseñando de que no nos juntemos con personas que practican el pecado, porque esa va a ser la levadura, y esa pequeña levadura, ¿qué va a hacer? Va a contaminar el pan. A veces nosotros tenemos amistades que debemos apartar. ¿Por qué? Porque nos van a llevar al camino del pecado, aún nosotros siendo conocedores de la palabra, aún nosotros siendo cristianos, aún nosotros estando en el conocimiento de las Escrituras, vienen amistades que nos apartan del camino del Señor. Y dice, sigamos diciendo, o borrachos o ladrones, con el tal ni aún comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque no juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre de vosotros. Es como cuando nosotros como padres vemos que nuestros hijos pequeños se están juntando con niños o con otras personas que los están llevando por otro camino, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué les decimos a nuestros hijos? No se junte con ese niño porque dice groserías, porque es grosero, porque tira piedras, porque, ¿no es cierto? Porque tiene mañas. Entonces, ¿qué le decimos? No se junte con él. No quiere decir que lo desechemos, o que el niño no sirva, o que este niño es lo peor, sino que no quiero que mi niño aprenda lo que él está haciendo. Asimismo el Señor nos está diciendo a nosotros, no se junte con ellos. Si nosotros vamos a juntarnos con alguien es para que ellos vengan a los caminos del Señor y no nosotros vayamos a hacer lo mismo y practiquemos lo mismo que ellos. Por eso hoy el Señor nos está llamando a que nosotros nos alejemos de las malas amistades. Dice que no nos juntemos con ellos aún ni a qué, a comer. ¿Por qué? Porque entonces estamos viendo el ejemplo de ellos, y si dice que si nos invitan es porque ellos pueden tener otro nivel, otra clase social, ¿no es cierto? Y de pronto decimos, ay, pero si mire, si esa persona que practica el pecado, que no es de Dios, si esta persona que es una persona que no se congrega, y mire, tiene, no está pasando, o tiene mucho más de lo que incluso yo desearía, ¿por qué no lo puedo imitar? ¿Por qué no lo podría yo hacer lo mismo? Ahí es donde viene
esa pequeña levadura y empieza a tener pensamientos en nuestra mente. Y ese pequeño pensamiento es una levadura. Usted sabe cómo es la levadura, ¿no es cierto que sí? La levadura es un poquitico. Cuando estamos haciendo la masa para el pan, se le aplica, pero se le adiciona a la masa, pero es una cosa muy mínima. Y entonces, ¿qué pasa con esa masa? Se infla. Por eso aquí está hablando de los panes sin levadura. El Señor dice que vengamos y celebremos fiesta a Él, pero con un corazón limpio, con un corazón agradable, con un corazón sin pecado. Y por eso nosotros tenemos que empezar este año 2021 diciéndole al Señor: Señor, examina mi corazón, límpiame, purifícame. Señor, que tu sangre preciosa quite todo pecado y toda mancha y todo lo que yo tenga, para que empecemos este año bajo la protección y la bendición del Señor. Por eso empezamos en enero en ayuno, ¿no es cierto que sí? ¿Cuántos dicen amén? Amén, mentirosos. No, yo sí le creo. Yo creo que sí estamos en ayuno. Los que no han hecho ayuno, yo le invito para que siquiera empiece 3 días. 3 días de ayuno o un día, mejor dicho, lo que el Señor coloque en su corazón, pero que tenga un tiempo de ayuno. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de ayuno hace que nosotros menguemos, hace que lo que haya en nosotros, que aún nosotros creamos, porque lo que pasa es que muchas veces nosotros hacemos las cosas y creemos que, ay, pero yo no creo que eso sea tan grave, ay, tan exagerado. O incluso con la misma palabra justificamos lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y allí en el ayuno, el Señor nos da la convicción. En el ayuno, el Señor nos va a redarguir. En el ayuno, nuestra propia carne dice que la palabra del Señor, que menguamos para que crezca Él. Entonces, el ayuno es para usted mismo. El ayuno es para nosotros mismos. El ayuno nos convence de pecado, el ayuno nos limpia, el ayuno hace que nosotros mismos podamos decirle: Señor, por favor, convénceme, examíname, mírame, Señor, quita los pensamientos, mis palabras, mis actitudes, todo lo que yo esté haciendo, Señor, que no sea tuyo, quítamelo, Señor, y ayúdame. Por eso el apóstol Pedro le decía: Señor, ¿ayuda en qué? En mi debilidad. Y dice que el débil diga: fuerte soy, ¿en quién? En Cristo Jesús. Esa debilidad que nosotros tenemos, el Señor nos va a fortalecer para que nosotros, por el contrario, antes seamos fuertes en medio de esa dificultad y que podamos enseñar a otros y que podamos a otros darles una palabra de aliento para que se conviertan al Señor. Dice: conviértase ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y por eso el Señor quiere que nosotros nos presentemos ante Él con un corazón sin levadura. Y hoy es el día que el Señor quiere que nosotros nos limpiemos de todo aquello que a Él no le agrada. El segundo punto, vamos a ver cuál es la fiesta de las cosechas. La fiesta de las cosechas era cuando el Señor le decía a sus hijos: esta tierra que yo les he dado, recuerde que ellos vienen de pasar por el desierto, ¿no es cierto? Venían de Egipto, de la esclavitud, y el Señor los introduce a una tierra, y el Señor les trae esta tierra y les dice: todo lo que ustedes cosechen, todo lo que ustedes traigan a sus casas, ustedes deben recordar siempre que es fruto que yo les he dado. Mire, quiero que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 29, donde el rey David nos da una enseñanza acerca de lo que él traía al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 9.
perdón, Primera de Crónicas capítulo 29, vamos a leer desde el versículo 9. Y aquí vemos donde el rey David junta la asamblea y junta a todo el pueblo y le dice qué es lo que va a traer. Y si ustedes estudian y ven allí la palabra, él dice que traigan oro, que traigan plata, que traigan bronce, que traigan de la mejor madera, que traigan piedras de onis, que traigan toda piedra preciosa. Bueno, el rey David le dice al pueblo que traigan de lo mejor para la casa del Señor. Y en el versículo 9 dice, y se alegró el pueblo. ¿Cómo estuvo el pueblo? Alegre. Dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón, ¿cómo hicieron? Con amor, dice, y de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Versículo 10. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son ¿de quién? Son de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que reconocer que todo le pertenece al Señor. Mis hijos, mi casa, mi esposo, mi vida, todo es de Dios. Todo le pertenece al Señor. Y dice, tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden ¿de quién? De ti. Tú dominas sobre todo y en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Aquí está la clave, dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. ¿No es cierto que sí? El Señor nunca, mire, nunca el Señor nos va a decir que ofrezcamos algo que no tenemos. Nunca el Señor le va a decir a usted que ofrezca algo que usted no tiene. Eso no lo va a hacer el Señor. El Señor nos va a decir que ofrezcamos algo voluntariamente de nuestro corazón, de lo que Él nos da a nosotros. Dice que de lo recibido de Él, de lo que Él nos está bendiciendo. ¿Por qué el Señor va a hacer que nos va a exigir a que nosotros vayamos a dar algo que no tenemos? Sería un Dios injusto, ¿no es cierto? Y Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Y de lo recibido de su mano, Él quiere que nosotros traigamos a su casa, que nosotros vengamos a Él voluntariamente, con un corazón agradecido. Mire, el Señor estableció este tiempo de estas fiestas para que nosotros le honremos, para que nosotros nos sintamos alegres. Dice que el pueblo se sentía alegre y feliz cuando daba. Por eso dice la palabra del Señor que mejor es dar que recibir. Cuando nosotros damos de nuestro corazón, nos vamos a sentir útiles, vamos a sentir que somos instrumentos y más para la casa del Señor, para bendecir la obra del Señor. Entonces, nunca el Señor nos va a exigir algo que nosotros no tengamos. Y por eso era esta fiesta de las cosechas, porque el Señor le decía, y si hay un vecino que no tiene, júntese con otro vecino y dígale, yo voy a juntar, así sea, una pera, una manzana, unas uvas, y con usted me voy a juntar y vamos a llevar una canasta
de cosechas para el Señor. Pero el Señor les decía, ninguno se va a presentar con las manos vacías. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, yo no me quiero presentar con las manos vacías delante de ti. Señor, yo quiero presentarme delante de ti con una buena cosecha, con una buena siembra, con una buena primicia. ¿Y sabe quién la va a proveer? El mismo Dios. Porque el Señor nunca nos va a exigir a nosotros que nosotros ofrezcamos algo que no podamos dar. Y por último, la fiesta de las primicias. Entonces, aquí el Señor le estaba diciendo a su pueblo que siempre al inicio de cada año iban a presentar las primicias. ¿Para qué? Para levantar ofrenda al Señor. El pueblo estaba reconociendo que primero es Dios, dándole el lugar al Señor. Las primicias las ofrecemos como honra al Señor. El Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón de honra. Muchas veces nosotros decimos, Señor, yo te amo. Señor, yo reconozco que todo es tuyo. Señor, reconozco que tú eres el dueño de todo, que sin ti no soy nada. Pero a la hora de honrarlo a Él, no demostramos con nuestros hechos que verdaderamente le honramos, le agradecemos y le amamos. El Señor quiere que le demostremos. Por eso Él estableció esta fiesta de las primicias. Le dijo a su pueblo, me van a dar lo primero a mí, porque yo soy el primero y el último. Y asimismo, el pueblo reconocía que todo era por el favor y la mano del Señor. Entonces, miremos en Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, ya para terminar este estudio acerca de las 3 fiestas que el Señor nos está diciendo que debemos celebrar. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Es la promesa del Señor. Mire, el Señor deja establecido su palabra para que sus promesas se cumplan en nosotros. El Señor quiere que nosotros podamos tener abundancia, que nosotros no tengamos escasez. La promesa del Señor es que nosotros podamos vivir bien, que nosotros tengamos lo suficiente. Y que si en estos momentos nosotros de pronto no tenemos lo suficiente, o que si nosotros estamos pasando por situaciones, que establezcamos y podamos vivir estos principios, porque somos nosotros los que podemos abrir esa llave. Podemos abrir esa puerta, perdón. Esta es la llave que el Señor nos da. La llave es que nosotros seamos fieles, que lo reconozcamos a Él en todas las cosas. Y asimismo, el Señor va a bendecir y va a abundar. Que este año 2021, mire, yo he escuchado, yo no sé si usted ha escuchado, que para este año 2021, que si en el 2020 hubo crisis, que para el 2021 habrá mayor crisis. ¿Lo ha escuchado? Bueno, pero para los hijos de Dios, para los hijos del Señor, mire, nosotros, aún en medio de crisis, aún en medio de dificultad, aún en medio de desierto, aún en medio de todo lo que se está hablando y se pronostica para este año 2021, el Señor trae protección para nuestras vidas. El Señor trae protección para nuestras familias, para nuestra casa. El Señor cubre nuestras finanzas. El Señor, por el contrario, vamos a ver que aún en medio de la crisis, nosotros tenemos provisión de parte del Señor. ¿Por qué? Porque Él cumple sus palabras. Démosle un aplauso fuerte al Señor.
Y usted y yo estamos con esa protección. Por eso en el 2020 que vimos mundialmente esta crisis que se presentó, que vimos todo lo que arrastró con esta pandemia, pudimos ver que nosotros tuvimos en este tiempo la provisión, tuvimos el sustento, la protección del Señor, porque hicimos pacto desde el principio de año, desde que empezamos el año. Dijimos, Señor, lo primero eres tú. Y el Señor trajo protección el resto de los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre en bendición. ¿Cuántos tuvieron la bendición del Señor en este año en que pasó 2020? Amén, ¿no es cierto que sí? Vimos milagros de provisión. Yo escuchaba, pastora, miren, me pasó este milagro de provisión. El Señor me prosperó, el Señor me dio, el Señor abrió puertas. Yo decía, tremendo. Como aún en medio de las crisis, aún en medio de la situación adversa, en medio de la situación difícil, el Señor sostiene a su pueblo. Y así también va a suceder en este año 2021. Usted debe apropiarse de esa promesa. Usted debe saber que este año 2021 no va a venir ni crisis, no va a venir ni circunstancia adversa, como lo dicen los medios, como dicen las redes, sino que nosotros vamos a creer por las promesas del Señor. Crea usted también por la promesa del Señor. Y usted que me está viendo por las redes, que usted también pueda tener esta protección divina, que usted pueda tener la protección del Señor y que el Señor sea tocando su corazón para que usted también honre al Señor y que usted haga una transacción, que usted se acerque a la iglesia, porque es el templo donde el Señor ha establecido para que nosotros podamos honrarle a Él, para que nosotros podamos tener esa protección divina.